que ellos adoraban. Hace poco, hace unos años, encontraron, ¿verdad?, una momia de 5.000 años. Es la momia que más tatuajes tenía, ¿verdad? Estaba en perfectas condiciones. Más de 5.000 años, tenía más de 55 tatuajes en el cuerpo, 55 impresiones, o sea, se cortaban la piel, como lo podemos ver allí en los profetas de Baal cuando invocaban a sus dioses, ¿verdad? Ellos se cortaban, dice, y la sangre corría invocando a sus dioses, ¿verdad? Y dice la Biblia que nosotros, ¿qué es lo que somos? Un pueblo santo. Dice la palabra de Dios que no podemos poner ninguna señal en nuestro cuerpo. Dice, no pondréis, dice, y no haréis rajuños en vuestro cuerpo. ¿Por qué? Por un muerto, ¿verdad? Dice la palabra de Dios. Esto nosotros lo podemos ver principalmente en Argentina y en otros lugares donde se adora hacer la muerte, ¿verdad? Uno de los pactos que se hace es abrirse la carne, ponerse un pedazo de hueso de muerto y cerrarse la carne, y esa es la señal que ellos se ponen y la consagración que ellos hacen a hacer la muerte, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que tener conocimiento y saber, no es algo que sea inocente ponernos el nombre de un muerto, ponernos, marcarnos, hacernos una señal. Realmente todo eso está prohibido en la palabra de Dios y Dios lo enseña, porque una cosa es, como decíamos anteriormente, que lo hagan por ignorancia, que lo hagan, ¿verdad?, porque no conocen, bueno, están en el mundo, pero cuando Dios le habla a Israel, aquí en Deuteronomio, le dice claramente, porque eres pueblo que santo, santo es apartado, porque eres un pueblo que santo, apartado a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido, dice, para que tú seas un pueblo único entre todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. O sea, a Dios cuando le dice al pueblo de Israel que ellos iban a introducirse en la tierra, una de las cosas que Dios le prohíbe al pueblo de Israel es que ellos no hicieran las prácticas que hacían esos pueblos, que no adoraran a sus dioses, que no hicieran pasar sus hijos por fuego a Moloc como hacían esas naciones, ¿verdad?, que mataban a sus hijos, los sacrificaban, ¿verdad?, allí a Moloc, sino que ellos realmente tenían que marcar una diferencia, como dice allí la palabra de Dios en el libro de Jueces. Una de las cosas que constantemente se repite en los primeros capítulos del libro de Jueces es: la tribu de Rubén conquistó, pero dejó a los hijos. La tribu de Dan, pero dejó la tribu, y siempre está el pero, siempre dejaron un remanente de esas naciones que ellos tenían que ir a conquistar. Y luego esas mismas naciones, como Dios le habla a Josué allí en su libro, cuando le dice que si ellos no echaban esas naciones, luego esas naciones iban a ser, dice, espinas para sus ojos, iban a ser, dice, espinas y lanzas para sus costados, ¿verdad? Y nunca más los iban a arrojar de la tierra, y así pasó con la nación de Israel. La nación de Israel terminó luego haciendo prácticas que realmente Dios aborrecía y que Dios abominaba. Y así el pueblo de Israel comenzó a practicar, comenzó a adorar a otros dioses, y aquí la palabra de Dios, porque no interesa lo que el mundo haga, no importa. Esto sabemos que está hablando, ¿verdad?, la ley de Dios, los primeros 5 libros que Dios le da a Moisés, ¿verdad?, como nosotros nos da el Sermón del Monte allí en el Nuevo Testamento, en Mateo capítulo 5 en adelante. Pero aquí es la ley de Dios, o sea, y Pablo dice, la ley es mala en ninguna manera, dice, porque por la ley yo entiendo, ¿verdad?, lo que es el pecado. Jesús habló de la ley, él dijo, yo no vine a abrogar la ley. Mucha gente dice, no, pero ahora estamos en la gracia porque la ley ya pasó, ahora cambió todo, entonces me puedo tatuar, me puedo poner una caravana, puedo vestirme como quiero, puedo raparme. Las mujeres, como vemos muchas veces aún en nuestras propias congregaciones, ¿verdad?, mujeres que se pelan totalmente, mujeres que se hacen, y los hombres que se dejan el pelo largo hasta la cintura, que se ponen una colita, que, ¿verdad? Y la Biblia es clara, la Biblia dice, Jesús habló en los evangelios, dice, yo no he venido a abrogar la ley, dice, ni un tilde ni una jota de la ley pasará, dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Él dice, yo no vine a abrogar la ley, vine a cumplirla. O sea, realmente él no vino a anular la ley, ¿verdad?, sino que él vino a cumplirla. Y aquí Dios le habla a su pueblo y le dice, mire, dice, no importa lo que hagan las naciones, lo que ellos hagan, las prácticas que ellos hagan, los tatuajes, podríamos decir en este tiempo, las impresiones que ellos se ponían en el cuerpo, o los rasguños que ellos se hacían, o las señales que se ponían en adoración a sus dioses, no importa lo que ellos hagan, dice, ustedes no lo deben hacer. Y hoy en día esto lo vemos en mucho pueblo de Dios, lo vemos en muchos cristianos que se escriben, ¿verdad?, aquí, yo amo a Jesús, o por
por acá se ponen Espíritu Santo, o solo Dios puede juzgarme, y uno los mira y dice, no han entendido nada, o se ponen, ¿verdad?, una guitarra con cuerdas o con notas musicales, y se ponen un pentagrama, y para ellos es lindo, es agradable, pero cada tatuaje tiene un simbolismo, como esta chica que vimos el otro día que te dije, que tendría 14, 15 años, y te comenté, te digo, ¿viste lo que llevaba en la cara? Ella no sabe lo que lleva, pero se había hecho un tatuaje de 2 lágrimas, ¿verdad? Y eso tiene un significado, eso es un significado, ¿verdad?, que lo usan los tumberos, ¿verdad?, que se usa en Centroamérica cuando matan un policía, ¿verdad?, cuando matan una persona, se pintan una lágrima y se lo hacen como algo lindo, ¿verdad?, pero te identifica con una determinada ideología, con un determinado pensamiento realmente que uno de repente ni siquiera sabe, ni siquiera lo practica. Y Dios le dice al pueblo, ustedes no lo hagan porque ustedes son pueblo santo, y a nosotros nos dice lo mismo. Allí la palabra de Dios en Pedro dice, más vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que lo llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea, no importa lo que haga el mundo, no interesa, yo como cristiano no lo debo hacer, yo como hijo de Dios no lo debo hacer. O sea, es lo mismo que yo agarre la iglesia, está muy linda la iglesia, ¿verdad? Está toda pintada, muy linda, hermosa la iglesia, y el día de mañana se me da la locura de grafitearla toda por afuera. No lo voy a hacer, y esto es lo mismo, nosotros somos templo del Espíritu Santo. Yo no tengo por qué ponerme ningún tatuaje o grafiti en mi cuerpo, ¿verdad?, para identificarme con Dios o para quererme, entre comillas, como mucha gente lo usa muchas veces, que es para ganar al mundo, ¿verdad? Hay gente que usa esta excusa. Ah, no, pero yo me puse un tatuaje, como una vez me dijeron, pero eran de mentira, después me lo saqué, pero yo me lo puse, ¿sabes cuántos jóvenes ganamos? No sabés. Y me puse y me vestí como ellos y hablé como ellos, y Dios no nos manda eso. Yo no necesito ponerme tatuaje, yo lo que necesito es la unción del Espíritu Santo para que la gente realmente se convierta, no se convenza y venga a Cristo. Yo no necesito ponerme un arito ficticio o ponerme un arito para que la gente venga a la iglesia, sino que yo lo que necesito es la unción del Espíritu Santo para que la gente realmente que no conoce a Dios se acerque a la presencia de Dios y cambie de vida, porque el parecerme a ello, Pablo decía con el griego, con el gentil, gentil, pero Pablo no hablaba de hacer sus costumbres, Pablo no hablaba de vivir como ellos, Pablo hablaba, ¿verdad?, de hablarles en el mismo idioma, bueno, de que la gente entendiera, pero no hablaba de ponerse tatuajes o ponerse de repente el pelo largo, podríamos decir en este tiempo, o hablar o hacer los ademanes que ellos hacen. No, Pablo estaba hablando, o sea, de realmente que la gente entendiera lo que él estaba hablando, hablarle desde un punto de vista que ellos entendieran, con el griego, griego. Y Pablo sabemos que él fue instruido a los pies de Gamaliel, era hebreo de hebreos, fariseo de fariseos, educado, ¿verdad?, como griego, ciudadanía romana, tenía todo Pablo, pero realmente él nunca lo vemos en la palabra, que él haya copiado los modismos del mundo para que la gente viniera a Cristo. Me gustaría leer 1 Corintios 6, 19, 20. Capítulo 6, versículo 19 y 20. Amén, que lo busquen los hermanos que están acá con nosotros en esta hora, ¿verdad? 1 Corintios 6, 19 y 20. Una de las cosas que hace los tatuajes o los sellos o lo que podamos llamar es identificarnos con algo. Nos identifican, ¿verdad? Cuando yo me estoy... Sí. Capítulo 6, versículo 19 y 20. Cuando nosotros buscamos, más cercano es la juventud, ¿no? La juventud siempre se identifica con la juventud. Si en la juventud se empieza a usar pantalones rojos y amarillos, todos los jóvenes van a usar pantalones rojos y amarillos. Quiere decir que lo que nosotros usamos nos identifica con algo en que nosotros nos queremos manifestar, ¿verdad? Esta palabra directamente no es para la palabra que no conoce a Cristo, no es para la gente que no conoce a Cristo, no es para la gente que se tiene que convertir a Cristo. Pero si no se convirtió y ya está escuchando de entrada palabras fuertes y firmes de Dios, es bueno que la pueda entender también, ¿no? Amén. Uno de ustedes que pueda leer los versículos. ¿Cuál era? 19-20. Versículo 19 y 20 del capítulo 6 de 1 Corintios.
Amén. Os ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois de vosotros, porque habéis sido comprado por precio. Glorificar pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ahí está. Lo podemos leer una vez más, ¿verdad? ¿Te animás una vez más? Sí. Os ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprado por precio. Glorificar pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén. En Levítico estábamos hablando que Dios prohibía a su pueblo totalmente de ponerse sellos, tatuajes, claramente dice, no tatuajes, heridas, o símbolos que puedan ser partícipes del tiempo en que vivíamos sin Cristo, ¿verdad? Pues sabemos que el mundo se mueve de diferentemente a lo que se mueve Dios, está en contra totalmente. Nosotros vamos a un ritmo y a una forma de caminar donde cuando estamos en el mundo caminamos hacia adelante, pongámonos a decir, cuando nos convertimos nos damos vuelta a esa multitud que va caminando hacia una dirección, nosotros nos tomamos y nos damos la vuelta, porque empezamos a leer el pasaje bíblico y la palabra de Dios nos guía a tener una conversión total. Y cuando nos convertimos totalmente, nos damos vuelta en contra de aquella multitud que camina yendo directamente a caer al infierno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está lejos de Dios. Decimos que si no estamos con Dios y no tenemos a Jesús en nuestro corazón, estamos lejos de la salvación de la vida eterna. Quiere decir que el mundo, la sociedad camina directamente al lago donde va a caer por la eternidad. Ahora, cuando yo voy caminando con la multitud, me convierto a Cristo, y convertirse es tomar su palabra, vivirla y manifestarse creyendo lo que Él nos habla, vamos a hacer un giro. Cuando hacemos un giro venimos en contra de esa multitud, ¿verdad? Por eso hoy dice la palabra que es para el pueblo de Dios. No es para aquellos que no son pueblos, sino para el pueblo. Está diciendo, no te hagas tatuaje, no te imprimas nada en el cuerpo, porque vos no perteneces a Egipto. La impresión en el cuerpo simboliza y nos identifica con Egipto, nos identifica con la vieja manera de vivir que teníamos, ¿verdad? Amén. Pero eso lo vemos implantado ahora, en este tiempo lo vemos implantado dentro del pueblo de Dios, que es justamente lo que estaba hablando el pastor acá presente. ¿Qué estaba hablando? No te imprimas nada de aquello de lo que Dios te dice que no lo hagas. ¿Por qué? Porque te aleja de su presencia. Ay, pero solo un tatuaje me va a alejar de Dios. Y lo dice la palabra, no lo decimos nosotros, lo dice la Biblia, lo leímos en Levítico y lo estamos hablando en Corintios. ¿Qué dice la palabra en Corintios? Que nosotros honremos a Dios ¿con qué? En nuestro cuerpo y en nuestro espíritu. ¿Por qué? Porque el cuerpo que nosotros tenemos es prestado, no es ni siquiera nuestro. Y en el espíritu, porque es donde mora el Espíritu de Dios en nosotros. Entonces, si vamos a ponernos a pensar bien claramente qué es ser pueblo de Dios, qué es ser hijo de Dios y qué es ser dueño de una eternidad para nosotros mismos, tenemos que entender cuál es el consejo de Dios para nosotros también. Te está diciendo claramente la palabra, el cuerpo no es tuyo, no te pertenece, yo te lo presté. No le pongas símbolos de Egipto, porque vos me perteneces a mí, sos mi pueblo. Entonces vos tenés que tener la señal del Espíritu Santo de Dios. Solamente el sello del Espíritu Santo de Dios en tu frente y en tu corazón. Ese es el símbolo y lo único que podemos tener marcado. Hoy por hoy se muestra mucho el tema de que yo amé tanto a mi mamá, amé tanto a mi hermano, amé tanto a mi hijo, que me voy y me imprimo el nombre de mi hijo muerto, de mi hermano muerto, de mi madre muerta. Y ahí claramente lo estamos leyendo en Levítico, que dice no te imprimirás ningún sello de muerto. Se está hablando de alguien que ha muerto y vos te imprimís el nombre porque lo amás, porque lo querés, y Dios te está diciendo no lo hagas porque es abominación para mí. ¿Qué es abominar? Algo cuando uno lo repudia totalmente, con toda su mente, su cuerpo, ¿verdad? Y le da repulsión, le da asco, ¿no?
Bueno, Dios repudia a todo aquel hijo de Dios, a todo aquel pueblo de Dios que comete estos grandes errores. Una, porque dice la palabra de Dios que para que nosotros realmente estemos bajo la cobertura de Dios, debemos resistir al diablo y someternos a Dios. Dice, resistí a Satanás y someterte a Dios. Someteos a Dios y resistí a Satanás. Amén. De un lado o del otro estamos diciendo lo mismo. Entonces, cuando yo digo me someto a Dios, ¿qué estoy diciendo? Obedezco a Dios. Y si el Levítico a mí me está diciendo, no le pongas sello a tu cuerpo, ni le pongas hendiduras, ni tampoco le hagas tajos, ni tampoco le formes sacrificios para otros dioses. ¿Por qué? Porque vos me pertenecés a mí. En tu cuerpo no puede haber otra señal que la mía. ¿Y cuál es la mía? La del Espíritu Santo de Dios. Amén. Esa es la señal, la enseñanza que Dios nos da. Entonces, nosotros cuando decimos, bueno, yo voy a adoptar de Egipto, vengo de Egipto, sí, seguro. Y cuando vengo y me presento a la palabra, ¿qué hace la palabra en mí? Me convierte, me transforma. Pero como después hay gente que dice que no es tan duro y que no es tan bravo equivocarse con Dios o desobedecerle, ¿qué hago? Comienzo a tomar las mañas que tenía en Egipto. ¿Y qué vuelvo a hacer? A tomar todas esas cosas y traerlas al pueblo de Dios. Las impresiones en el cuerpo. Y si yo amé, como dijimos en la primera vez, a mi mamá, a mi papá, a mi hijo, muchísimo, ¿qué voy a hacer? Me lo imprimo para que sepan todo el mundo cuánto yo lo amé. Pero entonces ahí estamos demostrando que estamos muy lejos de amar a Dios, ¿verdad? Porque en una de las frases me acuerdo cuando dice Jesús, ¿por qué me dices que me amas si no haces lo que yo te pido? Yo te amo, Señor, te amo mucho, Señor. Yo sabes que daría la vida por ti. Pero ¿por qué me dices que me amas si no haces lo que yo te pido? Entonces, si nosotros decimos amo mucho a Dios, pero a mí imprimo lo que Dios me está diciendo claramente en su palabra, no estamos hablando de una fantasía, no estamos hablando de un pensamiento, no estamos hablando de una doctrina que sea hecha por hombres o una imposición de hombre, estamos hablando de lo que Dios plasmó en su palabra, ¿verdad? Para que nosotros pudiéramos estar lejos de la condenación eterna y poder mantenernos dentro de la salvación eterna. Entonces estamos hablando algo lógico y claro que lo dijo el Señor, amén, lo dice en el Viejo Testamento y en el Nuevo. Vos te referías a que en el Viejo Testamento la ley, pero en el Nuevo tenemos la confirmación al decir, mirá, el cuerpo no es tuyo, yo te lo presté para que vos estuvieras el tiempo que tengas que estar en la tierra. Yo te lo presté, no lo marques, no lo selles, no lo imprimas con nada arriba, no le pongas tatuajes. ¿Por qué? Porque vos me perteneces a mí. Y el único tatuaje que vos tenés que tener es el Espíritu Santo de Dios. La única señal que tenés que tener de vos es el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué motivo? Porque nosotros vamos a ser llevados con nuestro Dios, pero nuestro cuerpo también después va a ser levantado y transformado para que nosotros estemos en nuestro cuerpo también. Entonces lo necesitamos tal como lo dice el Señor. ¿Por qué? Porque está preparado para una vida eterna, no está preparada para unos momentos. Entonces, el tema está en querer obedecer. Entonces, resistir al diablo, ¿qué es la oferta de Satanás? Y bueno, vos te convertiste, pero no es tan así, mirá, ponete lo que quieras en el cuerpo, marcate, sellate, rajate, ponete, adoraciones de Egipto, no importa, Dios te acepta igual. El tema es que sí, que Dios te ama, y sí, te va a aceptar, pero no vas a estar en la vida eterna. Y no vas a poder participar con Él eternamente y para siempre. Porque Dios te va a bendecir hasta el último momento de tu suspiro para ver si te puede traer a Él para que puedas participar de esto. Pero si vos sos rebelde, no lo vas a poder recibir. ¿Por qué? Porque dice, someteos a Dios y resistir al diablo. ¿Quién gobierna a la sociedad del mundo? Satanás, el diablo. Este es su estrado. Este es su lugar de su trono. ¿Dónde? En el mundo. ¿Por qué? Porque es donde Dios lo envió para que Él probara a la gente y a nosotros, los que estamos en este mundo. ¿Qué es lo que nuestro corazón quiere? ¿Seguir a Dios o seguir al diablo? ¿Seguir a Dios, obedecerlo o someternos a las costumbres del paganismo? Eso está en nosotros. Por eso es tiempo de entender que hoy en día se sellan el cuerpo y al mismo tiempo que se lo sellan también van a adorar a Dios a los altares para ministrar a los demás, porque el que no ministra
y bueno, tiene un error, pero el que está ministrando está llevando las multitudes al pecado. Ese es el problema. La gente que ministra en el pueblo de Dios. ¿Qué es lo que estamos haciendo cuando nos paramos en un púlpito a predicar y enseñar llenos de tatuajes, llenos de hendiduras, llenos de tajeadas, llenos de todas esas cosas que marcan nuestro cuerpo, dándonos claramente una posición a qué pertenecemos? Porque nos refleja realmente a lo que estamos perteneciendo. Por eso decía Pablo, ¿no? Acá cuando habla justamente a los Corintios, dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen, todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. O sea, Pablo es claro, ¿no? Aquí en este mismo capítulo, ¿verdad? 6, allí en el versículo 12, él dice, todas las cosas me son lícitas, o sea, todo me es lícito, mas no todo me conviene. O sea, invitaciones para el pecado hay muchas, ¿no? Pero realmente Pablo aquí nos deja una enseñanza que nosotros tendríamos que aprender, ¿verdad? Ah, pero se ve tan lindo el nombre de mi mamá, me lo voy a poner. Se ve tan lindo el nombre de mi esposa, mi esposo, de mi novio, de mi novia. El de Dios. Después se termina la relación, ¿verdad? Y así quedan, ¿verdad? Y no saben cómo sacárselo, ¿verdad? Y hay una cosa que es real, una vez que nosotros nos tatuamos, el cuerpo sigue pidiendo más. O sea, es como que no podés parar, es como que eso que te ponen, y cómo será de grave que luego que uno se tatúa una vez, ya no te podés sacar sangre, no podés donar sangre, ya hay un montón de cosas que ya no se pueden hacer. Es tan inocente el tatuaje, sabiendo y entendiendo claramente que la piel es un órgano también. O sea, es el órgano más grande que tenemos, pero es un órgano. O sea, y nosotros lo tatuamos, ¿verdad? Nosotros le ponemos ahí pinturas de colores, nosotros nos identificamos. Por ejemplo, la India, podemos ver, ¿verdad? Allí los sacerdotes hindúes, cómo se tatúan el tercer ojo, ¿verdad? Como tienen ellos, tanto los sacerdotes como las mujeres. Y bueno, los distintos tatuajes que ellos tienen en el cuerpo, las distintas impresiones que tienen acerca de sus dioses. Y bueno, lo vemos en muchas culturas, ¿verdad? Pero hay en una cultura que es la única que no debería estar, que realmente es la Iglesia de Jesucristo, que se maneja por una teocracia, que es el gobierno de Dios, y cuando Dios dice yo Jehová, realmente le está diciendo esto no lo vas a hacer. Pablo dice todo me es lícito, mas no todo me conviene. Hoy en día podemos ver, ¿verdad? Muchos siervos de Dios, como decía anteriormente, ¿no? Muchos siervos de Dios que están de acuerdo con el tatuaje, aún ellos mismos se tatúan, siervos, siervas de Dios, ¿verdad? Y que no tiene nada malo, y si los jóvenes se quieren tatuar, mejor todavía. Y si, como decíamos anteriormente, no levitas, las bandas, ¿verdad? Musicales de hoy en día, porque levitas no son, ¿verdad? Hoy en día lo podemos ver que suben con caravana, todos tatuados, ¿verdad? Hacen sus recitales, ¿verdad? Porque no es música de adoración y de alabanza hacia Dios, que realmente el Espíritu Santo fluye y toque a las personas, sino que tratan de identificarse con el mundo, luces de color y oscuridad, humo, ¿verdad? Mucho tatuaje, mucho ruido. Aún hay bandas cristianas de heavy metal, black metal, ¿verdad? Y tantas otras que uno puede ver que no solamente imitan al mundo, se tatúan con el mundo, se dejan el pelo largo, sacudan la cabeza como las bandas del mundo, gritan, hablan de la misma manera con esos gritos de ultratumba como en el mundo. Y la Biblia dice que realmente nosotros no podemos adoptar las costumbres del mundo, porque dice la Biblia claramente en Santiago que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. O sea, no podemos ser amigos del mundo, no podemos estar con el mundo, no podemos hablar con el mundo. Jesús dijo que estábamos en el mundo, pero que no pertenecíamos al mundo. Pablo dice, todas las cosas me solicitan, mas no todo me conviene. Todas las cosas me solicitan, mas yo no me dejaré dominar de ninguna, ¿no? O sea, Pablo decía, no me voy a dejar dominar, por más que vengan y te digan, no, pero mirá que es para ganar jóvenes, está bien que te hagas un tatuaje, mirá que es para ganar, no, pero está bien que te dejes el pelo largo, está bien que te vistas de tal o cual manera, ¿verdad? Porque, no, o sea, yo no puedo, ¿por qué? Porque como decía la palabra, dice, o ignoráis que soy templo del Espíritu de Dios, que el Espíritu de Dios mora en vosotros, dice, ignoráis que soy templo del Espíritu de Dios y que vuestro cuerpo no es vuestro, sino que le pertenece a Él. ¿Por qué decía esto Pablo? Porque en el versículo 20 dice, porque habéis sido comprado por precio, glorificad pues a Dios en vuestro ¿qué? Cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios, o sea, no son nuestros. Y hay otras partes en la cual el apóstol Pablo habla y dice, guardar vuestro cuerpo, alma y espíritu irreprensibles, dice, para la venida de vuestro Señor Jesucristo. O sea, ahí habla de qué, habla de alma, de cuerpo y de espíritu. Dice, guardar vuestro
cuerpo, alma y espíritu irreprensible. O sea, no importa lo que el mundo haga, no importa, o sea, lo que ellos hagan, no importa que ellos se pongan tatuajes, como vemos hoy en día, personas que se han puesto tatuajes, como yo he visto personas, ¿verdad?, que se han puesto el gauchito Gil, se han puesto la imanjá gigantesca aquí en la espalda, se han puesto el Sagrado Corazón de Jesús. Bueno, y no solamente hablando de esto, personas que he visto y que conozco, ¿verdad?, que se han puesto el escudo de Peñarol o de Nacional adelante, o escudos que los identifican con clubes deportivos. Y digo, realmente, ¿qué tiene que ver eso con nosotros, verdad? Porque, como decíamos anteriormente, cuando uno viene del mundo no sabe, bueno, uno lo hizo en el mundo, uno se arrepiente. Y lo loco de todo esto, hablando del mundo, ¿no?, es que la gente que viene a Cristo y se convierte del mundo, y lo decimos con propiedad después de tantos años de estar en el Evangelio, no solamente acá, sino en otros lugares donde uno ha podido ver que muchos jóvenes vienen y muchas personas vienen, cuando habla de determinados temas, vienen y dicen, pastor, dice, yo me quiero sacar este tatuaje y no sé cómo hacerlo, porque si me lo saco con láser, la piel queda como herida, queda la herida, no, dice, pero yo me lo quiero sacar. Digo, qué loco, ¿no? Porque el que viene del mundo y el Espíritu Santo lo toca, siente realmente que eso está mal ante Dios. Ahora, el que está en Cristo quiere tatuarse y ponerse tatuajes y no siente arrepentimiento o dolor. ¿Por qué? Porque no entiende o no quiere realmente comprender que somos templo del Espíritu Santo, que fuimos comprados a precio de sangre, que el cuerpo no nos pertenece. En el momento que Cristo nos compró, en el momento que Cristo pagó en la cruz y nos compró a precio de sangre, ya el cuerpo no nos pertenece. Dice que fuimos sellados allí en Efesios con el Espíritu Santo para el día de la redención. Me gustaría mucho leer de nuevo Levítico 19:28, porque justamente se encuentra en internet y en las partes donde se habla de la Biblia, en los celulares y todo, hay una enseñanza que abajo de cada versículo se pone una nota y una enseñanza, ¿verdad? ¿Podemos leerlo de nuevo a lo que dice Levítico 19:28? Alguien que lo lea fuerte, a ver. Leo, Jessica. ¿Querés leerlo? Y no haréis rasguño en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna, yo Jehová. Sobre este comentario, acá en internet se encuentra que dice que lo que Dios prohibió en el versículo que estamos leyendo, 28, no eran los tatuajes de impresión artísticas, como la moda o trascendencia que conocemos, ¿verdad? Hoy. Este comentario es tremendo, porque este comentario justamente a aquellos que nunca conocieron la palabra y que no escudriñaron, porque son nuevos, le ponen este versículo, le dan esta enseñanza, pero no era así, no es para ahora, no es para el hoy, ¿verdad? Es para otro tipo de tatuajes. Y cuando leímos, curiosamente, Levítico, dice, y no harás ningún tatuaje en tu piel, aparte de cuando habló de hacerse marcas por los muertos. Pero después dice, ninguna clase de tatuajes en tu piel. No está hablando solamente de tatuajes por la muerte, ¿no? Y ya vemos antemano de que está esta enseñanza, ya en internet lo podemos encontrar, cualquiera que ve la Biblia o el pasaje bíblico, en internet se va a encontrar con esto. Dios no dice que está hablando del tatuaje artístico de hoy, no, y tampoco está hablando de los tatuajes de tradición, no, qué esperanza. Entonces, cuando dice tatuaje, ¿de qué está hablando? Porque estaba el tiempo cuando se cortaban para agradar a sus dioses paganos y se marcaban la piel y se ponían cosas de colores y venenos adentro de la piel para que quedara separada la piel y se viera la marca a qué dios pertenecían o a qué dios adoraban, que era eso. Pero después, cuando habla de tatuaje, habla de impresión, y la impresión dice cualquier impresión, sea artística, no artística, sea por los muertos, no por los muertos, sea porque una moda, o sea, ahí lo dice muy claro. Pero ya estamos viendo las enseñanzas cuando dice la nota de aquel que, sacó una conclusión de este tipo, ¿verdad? Que Dios te está dando con claridad la luz,
pero ya viene la nota con las tinieblas nuevamente a apaciguarte. No, pero vos si es artístico, tatuate. ¿Entendés? Pero te dice ninguna clase de tatuaje. Ninguna. Entonces, cuando estamos viendo, entonces decimos, fenómeno, entonces por ese motivo es que entró el tatuaje al pueblo de Dios. Por ese motivo, entonces dejamos de obedecer a Dios y empezamos a obedecer voces que no son las de Dios, porque Dios habla claramente en la palabra, ¿verdad? Y si le empezamos a buscar, como estuve hablando con un hermano que, bueno, que escudriñaba en Hebreos la Biblia y escudriñaba todo lo que el pueblo de Dios hacía y lo que pertenecía y lo que quería decir y lo que no quería decir, y empezamos a irnos por todo ese montón de entreveros, vamos a marearnos muchísimo y no ser simples de escuchar y aplicar la palabra tal cual como es. A mí el mensaje me lo llega claro: no te hagas ninguna impresión, no solamente por los muertos, no solamente por los dioses, no solamente por el amor. Ningún tipo de impresión te hagas en el cuerpo, en tu piel. Está hablando de toda tu piel. Ah, no, pero si me hago un tatuaje acá a donde me marca la pollera, si está tapado, es una marquita que yo me hice, una flor, una rosa, escuchame, me queda coqueto, queda hermoso. No, ninguna. Entonces obedecemos a Dios y resistimos al diablo, o queremos caminar con Dios pero sometidos a Satanás. Y eso es muy difícil, porque o obedecemos a Dios o a Satanás. No podemos tener dos señores. Tenemos solamente un Señor, o las tinieblas o la luz. Y eso está en la elección nosotros. Y nosotros ahora estamos hablando algo bastante duro o bastante firme para aquellos que de repente no tienen una disciplina espiritual en la palabra, porque estamos hablando para el pueblo de Dios, ¿no? Me pasa que hay un tema que es claro, ¿no? La Biblia dice que nuestro cuerpo no es nuestro. Ahí en Levítico 21 dice, Jehová dijo a Moisés, habla a los sacerdotes, hijos de Aarón, y diles que no se contaminen por un muerto en sus pueblos, más por su pariente cercano, por su madre, por su padre, por su hijo, por su hermano, o por su hermana virgen, dice a él cercana, la cual no haya tenido marido, por ella se contaminará, no se contaminará como cualquier hombre de su pueblo, haciéndose inmundo. O sea, realmente nosotros somos templo del Espíritu Santo de Dios. Aquí cuando nosotros vemos en Levítico, ¿no? En el capítulo 19, en Deuteronomio 14, en el capítulo 21, en 1 Corintios, como leíamos, y podemos ver tantos otros pasajes a través de la Escritura, constantemente la palabra de Dios nos exhorta a ser un pueblo santo, a ser una nación santa, a ser realmente apartados del mundo. O sea, no podemos vivir como el mundo, no podemos estar como el mundo. Por eso vemos una iglesia debilitada, por eso vemos una iglesia, una juventud que realmente no sabe, no tiene conceptos claros, ¿verdad? Una juventud que realmente le da lo mismo y tatuarse, le da lo mismo subir de cualquier manera al altar, al púlpito de Dios. Vemos ministros que se tatúan, vemos realmente gente que parece que no conociera a Dios, personas que suben con una vestimenta inapropiada muchas veces al altar de Dios y se llaman muchas veces profetisas, pastoras, pastores y muchas, ¿verdad?, abominaciones que vemos en el templo de Dios, y realmente no queremos reaccionar, no queremos realmente entender lo que la palabra de Dios nos dice, ¿verdad? Como se leía recién esa enseñanza ahí en internet, ¿verdad? Y cuántas otras enseñanzas que se dan hoy en día en internet, ¿verdad? Personas que realmente enseñan al pueblo, ¿verdad?, allí a hacer lo malo, personas que en vez de guiar al pueblo, porque tenemos realmente una bendición hermosa, una bendición que no tienen ni los ángeles del cielo, que es predicar el evangelio, ¿verdad? Tenemos una bendición de poder llevar las almas, las vidas a la presencia de Dios. Tenemos una bendición realmente de poder meternos en el camino de Satanás, en el camino de perdición, y quitarle las almas a Satanás y llevarlas a la presencia de Dios, ¿verdad? En el nombre de Jesús. Tenemos una bendición que realmente el mundo no la tiene, y la Biblia no nos dice a nosotros que para que las almas vengan, que para que las almas se conviertan, yo me tengo que
convertir a ellos. Cuando Dios le habla a Jeremías, allí, ¿verdad? En su libro, le dice, si quitares lo vil de lo precioso, pero primero Dios le dice, no te conviertas a ellos, ellos se conviertan a ti. Y luego le dice, si quitares lo vil de lo precioso, entonces dice, tus palabras serán como mis palabras. O sea, Dios le estaba diciendo a Jeremías, si quitares que lo vil de lo precioso. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que quitemos aquellas cosas que realmente entristecen al Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, ¿verdad? Muchas personas cuando escuchan este tipo de mensajes, jóvenes o gente de iglesias o cristianos, muchas dicen, "Ay, no, pero no es tanto así, ¿verdad? Porque es la ley". Pero entonces, ¿qué hacemos? ¿Por qué Pablo se refirió tanto a la ley? ¿Por qué la ley es el ayo que nos llevó a Cristo? ¿Por qué era la necesidad de que la ley nos pinchara para llevarnos a la presencia de Dios? ¿Por qué era esa necesidad? ¿Por qué Jesús habló tanto de la ley? Él no dijo que vino a quitar la ley. Si bien la ley nos salva, ¿verdad? Porque la ley nos salvaba, porque era imposible cumplirla, pero la ley es el manual de Dios que nos enseña cómo caminar, cómo realmente conducirnos, porque si nosotros leemos principalmente el libro de Levítico, que es dado a la tribu de Leví, ¿verdad? Dado allí a Aarón, que era el sacerdote, y a la tribu de Leví, que era los responsables de ministrar y de enseñar al pueblo, constantemente vamos a ver las enseñanzas de Dios, y en cada uno de los versículos vamos a encontrar que Dios lo firma de su mano y dice, yo Jehová, como diciendo, ¿verdad? No te olvides, esto no lo podés hacer, no importa lo que haga el mundo, vos no lo podés hacer. Por eso dice la Biblia así en Jeremías, deteneos en los caminos, dice, y meditad en ellos, y preguntar por la senda antigua, dice, y que luego dice, y andad por ello, o sea, preguntar por la senda antigua, meditar en vuestros caminos. O sea, ¿qué quiere decir eso? A mí me está llevando a un camino de salvación, un lugar donde me estén diciendo, pastor, me quiero tatuar. Bueno, tatuate nomás, mijito, está todo bien, sigue adelante. Yo voy a tocar el fin de semana, pero me puse un arito, no pasa nada, nos quedamos sin músico, no interesa. Pastor, no tenía una ropa decorosa para venir a ministrar, pero bueno, me vine con este pantalón apretado, con la ropa súper... ministre, mi hija, no pasa nada, vamos arriba, y miren, me pelé la cabeza, y yo me dejé el pelo largo porque me gusta, soy, como dicen hoy en día, ¿verdad? Nazareo. Bueno, si soy nazareo, viví como Juan el Bautista, ¿no? Comé langosta, miel, y bueno, abstenete de todo lo del mundo, ¿no? Porque el nazareo era eso, era apartado para Dios. Pero hoy en día buscan cómo acomodar el evangelio, ¿verdad? Al pensamiento de uno, o sea, es como quererse acomodar en un lugar donde realmente no podés. Estoy en un lugar estrecho y me quiero acomodar, bueno, no entro justo, tengo que ir, pero no, yo quiero acomodarlo para que me quede, y yo no puedo acomodar el evangelio o la palabra de Dios no la puedo acomodar a lo que yo quiero, sino que realmente la palabra de Dios, dice la Biblia allí en Isaías, y lo vuelve a repetir Pedro, dice, se secará la hierba, se marchitará la flor, pero la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Acá no interesa lo que yo pueda decir o lo que podamos decir nosotros, acá no interesa, acá interesa realmente lo que dice el manual, lo que Dios enseña, lo que Dios habla, lo que Él refiere en su palabra para poder llegar a la presencia de Dios, porque no interesa, ¿verdad?, lo que yo pueda creer, sino lo que Dios me enseña claramente en su palabra. ¿Y qué me dice Él? Dice, no te harás rasguños en el cuerpo por muerto, dice, no te pondrás impresión, dice, en vuestros cuerpos, dice, en vosotros como señal, dice, alguna, dice, yo Jehová, dice, no te pondrás ninguna señal en tu cuerpo. O sea, no interesa. Si estamos en un lugar donde nos están enseñando que está bien tatuarse, si estamos en un lugar donde nos están enseñando que está bien subir de cualquier manera al altar, de ministrar de cualquier manera, de que los hombres se vistan como mujeres, las mujeres como hombres, que anden como... entonces huyamos de ese lugar, porque es más importante la salvación de nuestra alma que lo que nos puedan enseñar. Pero ¿qué pasa? El pueblo de Dios hoy en día tiene un problema. ¿Cuál es ese problema? Que no lee la Escritura. El pueblo de Dios tiene un problema, está más metido en las redes sociales, como hablamos siempre, que en la palabra de Dios. Hoy en día prácticamente, si uno le pregunta algún versículo bíblico, a la gran mayoría de los cristianos no lo saben. Antiguamente eran competencia, ¿te acordás? O sea, de memorizar versículos, de ver y constantemente, pero no era una competencia de decir yo sé más versículos, no, sino que era memorizar versículos, aprender versículos, leer versículos de la Biblia.
Hoy en día hay cristianos de, yo qué sé, 5, 7, 10 años dentro de la iglesia que uno le dice, bueno, vamos a leer el libro de Osea y no saben dónde está. Osea que me perdí, dicen, porque no saben dónde está. No, vamos a leer Malaquía, no tienen noción. Ahora, si uno le dice de redes sociales, bueno, si uno le da un celular para que le bajen alguna aplicación, pero en segundo lo hacen. En realidad es un problema serio que tenemos, es un problema muy serio que hay dentro de la iglesia, porque hay una generación que se está perdiendo, hay una generación que lo venimos diciendo hace más de 20 años, es la generación del libro de Jueces, es una generación que no conoce a Jehová el Dios de sus padres, es una generación que no conoce a Dios, es una generación que se está levantando, que está adormecida por el diablo, está anestesiada por el diablo y que le da lo mismo, o sea, vivir dentro del Evangelio pero con las costumbres paganas del mundo, y no podemos, como decías hoy, servir a dos señores. No te hagas ninguna señal. Eso encierra y abarca todo tipo de marca en el cuerpo. Todo tipo. Claramente que siempre hay alguien que te pregunta algo inadecuado, como decir, entonces si me hacen una cesárea o me operan, porque siempre te saltan con alguna cosa así. Esas son cosas necesarias que pasan por el cuerpo de uno cuando hay una necesidad. Pero está hablando de ninguna señal que yo me imprima, que yo me lo ponga por voluntad propia. Es un mandato de Dios. Ahora, hay algo claro también, ¿no? El pueblo de Dios es catalogado siempre por ser rebelde. Porque si vamos a toda la lectura del pueblo de Dios, el pueblo de Dios siempre fue cautivo, y no una vez, sino en muchas ocasiones, a causa de su rebeldía contra Dios. Mira, te dejo este versículo antes que sigas para... Mira lo que dice en 27, dice, santificaos pues y sed santos porque yo, Jehová, soy vuestro Dios. Guardad mis estatutos y ponerlo por obra. Yo, Jehová, que os santifico. Ahí está. Pero vamos justamente a eso. El pueblo de Dios siempre fue rebelde. Siempre vamos a la historia, empezamos del principio hasta ahora y lo podemos ver nosotros mismos en el hoy, ¿no? Siempre cuando precisa ayuda, y la única persona que ellos saben que puede darle ayuda cuando ya se termina la ayuda del vecino, del padre, de la madre, del médico, cuando ya hay una determinada sentencia sobre nuestras vidas que dice no hay forma de arreglarlo, voy a clamar a Dios, ¿no? Y ahí se clama a Dios y Dios hace milagros. Y te levanta, te restaura, te saca de la oscuridad, de las tinieblas, te trae de nuevo, te lava, te limpia y te vuelve a restaurar para que vos camines bajo sus ordenanzas, ¿no? Sé santo porque yo soy santo. Sos apartado en santidad para mí, ¿no? Como dice la palabra. Entonces, por eso, en este momento, una de las cosas que hay que enfatizar es esto. Dios habla con autoridad sobre su pueblo. Dios habla con claridad sobre su pueblo. ¿Por qué? Porque lo quiere guiar por el camino que Él tiene marcado para el pueblo de Dios, ¿verdad? Dios ha marcado una senda, ha marcado una forma. Él conoce bien al enemigo, al adversario, como decíamos en varias veces en la prédica. Nosotros tal vez no nos encargamos de conocerlo bien, pero Dios lo conoce muy bien y por eso Él nos marca un camino donde nosotros podemos estar libres de todas las artimañas del enemigo que nos puede destruir. Ahora, siempre está en nuestra voluntad hacerlo, ¿no? Porque siempre Dios tuvo que buscar un líder para liderar a su pueblo y sacarlo de la esclavitud. Después tuvo que buscar a Jesús, al Hijo de Dios, mandarlo a la tierra, que muriera por nosotros y para darnos vida eterna. Amén. Pero aún así tenemos libre albedrío, podemos elegir hacer su voluntad o no hacerla, someternos a su palabra o no someternos, ser libres o ser esclavos, ¿no? Pero eso depende de nosotros. Pero hay una realidad que está plasmada en la palabra y es que no podemos hacernos, si queremos hacerlo lo podemos hacer, pero frente a la obediencia de Dios, si yo quiero ser obediente a Dios, no puedo hacerme ninguna clase de tatuajes, ninguna clase de simbolismo, ninguna clase de marcas para identificarme, o como decíamos hoy, con los muertos, o identificarme con el amor que tengo hacia alguien que es mi familia. O mucha gente se tatúa
el nombre de Jehová en el cuerpo. Mucha gente se tatúa una Biblia dibujada, mucha gente se tatúa un ángel dibujado, mucha gente se tatúa cosas relacionadas también con Dios, y sin embargo es pecado igual. No importa que diga es Dios o Jesús o Nazaret o lo que vos le quieras meter. Dice, no te tatuarás, no te pondrás impresiones, no te marcarás la piel en todo tu cuerpo porque me pertenece, es prestado, Dios te lo ha prestado. Pero entonces todo depende de qué, del versículo donde dice someteos a Dios y resistir al diablo. ¿Me someto a Dios? ¿Qué significa someterme a Dios? Me someto mientras estoy apretado, me someto mientras tengo una enfermedad terminal de repente y como quiero que Dios me ayude, entonces yo ahí me someto, pero cuando Dios me liberó, me vuelvo a hacer lo que yo quiero. Entonces después el mal es mayor. Como por ejemplo cuando el Señor, a mí, cuando tenía solo 24 horas de vida y no tenía pulmón, porque tenía toda una hemorragia, roto los pulmones y largando los coágulos por la boca, y no había operación, no había sanidad de la medicina que me pudiera salvar, y me quedaban horas y estaban esperando que me muriera. Y entre la oración y que hicimos a Dios, Dios hace en mí un pulmón nuevo, que eso lo confirma el doctor que me atiende de 5º grado del Canzani, que viene y se levanta, de mañana me hacen hacer todos los exámenes, todo viene, me dice, Gorda, ¿qué hiciste? Le digo, ¿qué pasó, doctor? Y tenés hecho un pulmón nuevo y nadie te tocó, nadie te abrió, nadie nada, y lo tengo acá en la placa, me decía. ¿Qué te pasó? Entonces a ellos le dije, doctor, ¿usted conoce a Dios? ¿Cree en Dios? No, yo no creo, me dijo, muy sinceramente. Le digo, pero usted puede creer que ese pulmón que usted ve en la placa me lo hizo Dios. Me dijo, sí, tengo que creerlo. ¿Sabes por qué lo tengo que creer? Porque lo veo. Tengo un pulmón nuevo en tu cuerpo que no existía y nadie te tocó. Dice, eso lo tengo que creer porque lo veo con mis ojos, ¿no? Y si después de ese milagro yo hubiera agarrado y decir, bueno, Dios me respondió, me dio el milagro, pero ahora después de ese milagro que empiezo a caminar, como ya estoy lo más bien, y eso aconteció hace muchos años, porque aconteció hace muchos años, ya 20 y pico de años, que fue que pasó eso. Entonces, al caminar de nuevo, vuelvo a rebelarme y vuelvo a dejar los estatutos de Dios y vuelvo a dejar la palabra de Dios. Dejo de someterme porque hay algunos que dicen que no están así, como lo que leíamos en internet. No, pero no está hablando del arte del cuerpo, de los tatuajes de arte, no de la actualidad. No, está hablando de otra cosa. Y sin embargo, la palabra es clara, muy clara. Nada te tatuarás, nada te imprimirás, nada te pondrás, ninguna marca en todo tu cuerpo ni en toda tu piel. ¿Por qué? Porque yo te he dado ese cuerpo, porque a mí me pertenece y me pertenece a mí para que yo pueda bendecirte a través de la obediencia. Entonces, Satanás siempre lo que hizo fue copiarla a Dios. Y al copiarla a Dios lo que hace es siempre tentarnos con aquello que Dios dice, no toques esto, no hagas aquello. ¿Y por qué no lo voy a hacer? ¿Dios me va a dejar de amar? No, Dios no te deja de amar. Al contrario, Dios te amó tanto que mandó a su Hijo a morir por vos en la cruz del Calvario. Jamás te va a dejar de amar. Dios va a dejar de tenerme misericordia. Jamás, porque sus misericordias son eternas. Pero lo que no vas a poder entrar es a la eternidad. Porque dice la palabra de Dios que debemos obedecer a Dios y resistir a Satanás. Amén. Dice la palabra, hijo soy de Jehová vuestro Dios, ¿no? Allí en Deuteronomio 14 y en Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dice lo mismo. O sea, Dios no ha cambiado. Hebreos 13:8 dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Dios no ha cambiado. No podemos acomodar el Evangelio a nuestra o hacer un Dios a nuestra imagen y semejanza, como hoy en día se quiere hacer, ¿verdad? Hoy en día se quiere hacer un Dios a la imagen de uno y a la semejanza de uno. Y la Biblia dice que debemos santificarnos. ¿Por qué? Porque somos, dice, pueblo santo, dice, santificado pues, y sed santo porque yo Jehová vuestro Dios, dice, soy santo, dice, guardad mis mandamientos y ponerlos por obra. Yo Jehová que los santifico. Y esto es algo que nosotros tenemos que entender, ¿no? Dice, y guardar que mis estatutos y ponerlos por obra. Yo Jehová que
los santifico. ¿Cuáles son los estatutos? Y no haréis rasguño en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna. Ah, no, pero ¿qué están diciendo en esta noche? No, pero eso era la ley, eso era el Antiguo Testamento, eso era, la ley ya pasó, ahora somos neotestamentarios, ¿verdad? Aunque muchos cristianos ignoran que el período de la ley, ¿verdad? Va de Éxodo capítulo 20, cuando Dios le da la ley a Moisés hasta la cruz. Hasta la cruz, o sea, cuando Cristo muere, porque si no hay muerte del testador, no hay Nuevo Testamento, o sea, no hay herencia, y la ley va ahí, o sea, de Éxodo, o sea, hasta la cruz. Cuando Jesús muere y resucita, cuando Él derrama su sangre, comienza el tiempo de la gracia, pero la ley sigue hasta la cruz. Ahora bien, cuando nosotros vemos Jesús, ¿qué fue lo que dijo? Si me amáis, guarda qué. Es mandamiento. Entonces digo, Dios, Jesús se encargó de decir, no muchachos, ahora ya esto no va más, vamos a sacarlo, esto de Pueblo Santo tampoco, vamos a sacarlo, porque ahora estamos en la gracia, entonces vivan como quieran, hagan lo que quieran, no pasa nada, es la gracia, ¿verdad? Es el evangelio de la gracia, ¿verdad? O la predicación de la falsa gracia que se enseña hoy en día. Como estamos en la gracia, hacemos lo que queremos, pero Pablo cuando le habla a los Gálatas hace 2000 años, él decía, no uséis la libertad que tenéis en Cristo por ocasión de la carne. O sea, y hoy en día se usa eso, la libertad de Cristo. Ah, no, pero si Cristo sabe, entonces me pongo. Y esto lo vemos, como vos decías, en Internet. Si vos mirás cómo se identifican, por ejemplo, un caso que no es muy lejos de acá en Centroamérica, las maras, que todos conocemos, que son las bandas criminales más violentas del mundo, ellos todos tatuados, la cara, el cuerpo, pero cada uno de ellos, sus tatuajes se identifican con la mara que pertenece, o sea, con el grupo de delincuentes que pertenecen, y cada tatuaje que ellos tienen tiene un significado. Los chinos, ¿verdad? Ellos también, la mafia china, ellos se identificaban con determinados tatuajes que llevaban en su cuerpo. Y bueno, entonces cuando nosotros miramos, muchas veces decimos, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Si somos, ¿qué dice la palabra? Pueblo santo, nación adquirida, para anunciar las bondades de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Dice la palabra, allí en la epístola de Pablo, que fuimos trasladados de las tinieblas a su luz. O sea, realmente ya no estamos en tinieblas. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que estar nuevamente? Y ahí me lleva al pensamiento de lo que Jesús decía en los evangelios. Mira que la luz que hay en ti no sea tiniebla. ¿Por qué? Porque si yo estoy en Cristo, ¿cómo voy a desear ponerme un tatuaje? ¿Cómo voy a desear ponerme, como decíamos hoy, el nombre de un muerto, o ponerme leyendas, o ponerme versículos bíblicos? Si yo no soy un pizarrón, Dios no me creó para que yo me pusiera nada en el cuerpo. Si cuando Cristo venga, Él dice que tengo que guardar mi cuerpo irreprensible, cuerpo, alma y espíritu. Entonces digo, es un tema que realmente es interesante y es apasionante en el sentido de que uno lo ve, lo vive todos los días. Personas que uno conoció en un tiempo sin un tatuaje y luego, con el paso de los años, bueno, así terminaron, ¿no? Muchos de ellos. Pero todos tatuados. Empezaron con un tatuaje, siguieron con otro, y luego terminaron absolutamente tatuados. Y uno dice, ¿pero por qué? Entonces no entendemos. Podemos también hablar, ¿no? Que eso lo veremos más adelante, acerca de la música, querer copiar la música, los grupos de rock y cuántas otras cosas que hay hoy en día en el mundo. Pero todo hoy en día realmente nos va llevando, ¿verdad?, a un alejamiento de la presencia de Dios. Nos vamos cada vez alejando más. Hay una cosa y que más, me y interesó más. ahora cuando dijiste que queremos agarrar a Dios y hacerlo a nuestra manera. Queremos agarrar a Dios y transformarlo a nuestra manera. Y realmente cuando Dios viene a nuestra vida, no viene para que nosotros lo transformemos a Él, porque jamás lo vamos a transformar. Él es Dios, Él es eterno. Y si Él nos dice algo es porque Él sabe que con eso va a funcionar. Si Él nos invita a decirnos, los invito a que me obedezcan, los invito a que entiendan, los invito a conocer la luz y salir de las tinieblas, es porque Él sabe por qué es necesario que suceda, ¿verdad? Entonces, nosotros en vez de decir vamos a lograr tener un Dios a nuestro antojo, no, lo que logramos es tener instituciones a nuestro antojo, hablando del Dios creador, que es muy diferente a cambiar a Dios a nuestro antojo. Ah, pero en esta iglesia, pastora, mira que allá en aquella iglesia
Se puede hacer todo eso. Vos podés tatuarte todo y podés, siendo ya de la iglesia, perteneciendo al pueblo de Dios, vos te podés tatuar y no hay problema porque no estás desobedeciendo y podés liderar y todo lo demás. Pero ahí no estamos cambiando a Dios. Y nos estamos engañando, porque nosotros no estamos cambiando a Dios a nuestro antojo en ese lugar. Lo que estamos haciendo es cambiando la institución, hablando de un Dios creador, que es muy diferente. O cambiar la institución hablando de Jesucristo de Nazaret, que es muy diferente porque a Dios no lo vamos a cambiar jamás. Y cuando Él te habla de que nos debemos someter a Él y resistir a Satanás, eso va a ser desde un principio hasta el final. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Nosotros vamos a lograr cambiar la cabeza de Dios? No, su cabeza está sobre nosotros. Dice la palabra de Dios que sus pensamientos están sobre nuestros pensamientos. Amén. Dice que sus pensamientos están sobre... Cuando nosotros vamos a pensar y ver que Dios va a hacer aquello, es porque ya Dios hizo millones de cosas más adelante. Entonces, nuestro pensamiento nunca puede estar al nivel de Dios y nosotros no podemos cambiar la mentalidad de Dios. Entonces hay mucha gente que quiere cambiarla con Biblias nuevas, con comentarios nuevos, con pensamientos nuevos, pero permitiendo que su deseo pecaminoso de su carne se plasme en esa idea para que otros crean que es la forma de que Dios ha cambiado una situación. Entonces vienen y te preguntan, pero pastor, mira que acá no se puede, pero allá se puede. Y vos sabés que pastor, pero allá no es, pero vení, vamos a la Biblia. ¿Qué dice la palabra? Y lo dice claro, no lo dice con tapujos, no lo dice a medias, lo dice claro. Y si lo dice claro, ¿por qué no lo queremos entender? Entonces no queremos obedecer a Dios. No digamos que Dios acá me permite, allá me permite, del otro lado no me lo permite. Dios no lo permite en toda su palabra. Ahora, el hecho es, ¿yo me someto o no me someto a Dios? Dios nunca se va a someter a nosotros. Y nosotros queremos que Dios se someta a nosotros. Ah, bueno, pero si vos no me dejás que yo ministre, con tatuaje no ministro nada a Dios. Dios mío, ¿sabes una cosa? Te voy a decir algo. Si vos no me dejas hacer esto, yo me voy. El que pierde sos vos. Dios no pierde nada. Si Dios es Dios, ¿cómo va a perder? Dios todavía que se baja de su trono, mandando a su Hijo a la tierra a ponerse en una situación donde Él queda como ladrón, a un precio de prostituta, crucificado, lastimado, herido, con llagas impresionantes en su cuerpo, porque dice la palabra de Dios que todo su cuerpo quedó como una sola llaga por nuestros pecados, ¿verdad? Y nosotros vamos a decirle a ese Dios y a ese Jesús, mirá que vos cambiá la idea, porque si vos no me dejás a mí ministrar así de esta manera, yo no ministro. ¿Y vos qué te crees? Que Dios va a decir, y no vení ministrar, mi amor, vení, ministrá así, porque no te me vas a ir así todo caprichoso. No, porque la única manera de nosotros recibir la salvación y la vida eterna es bajo la obediencia. ¿Qué es lo que perdió Adán y Eva en el principio? ¿Qué perdieron? La obediencia. ¿Qué perdieron? Ellos quisieron calcular. Satanás vino, le dio lo sedujo, fenomenal. Vino con la seducción, le tiró la patadita y Eva cayó en el anzuelo. ¿Pero por qué? Porque escuchó, porque quiso mirar, quiso ver. Entonces no obedeció como le dijo Dios. Cuando uno dice, obedéceme, que Dios te está diciendo, obedéceme en esto, sé santo, apartate, porque sos santo, obedéceme, está diciendo simplemente, no calcules por qué. Porque si yo te digo obedéceme, es porque te estoy protegiendo. Yo quiero compartir la vida eterna contigo. Dios viene y manda a su Hijo para decirnos, hey, escuchen, ustedes que son rebeldes, ustedes que no quieren someterse a Dios, ustedes que quieren pero que están con dolores, tristezas, agonías y que yo los vengo a librar. Yo vengo a compartir mi eternidad con ustedes. Amén. Dios viene a compartir su eternidad con nosotros los que desobedecimos desde el inicio cuando empezamos en Génesis con Adán y Eva. Cuando no tuvimos en cuenta la palabra de Dios. Cuando no nos importó mucho el consejo de Dios, sino que busco el consejo de otros que no son Dios, para que me aclare un poco el pensamiento, me haga unos mimitos y yo pueda pecar tranquilo pensando que estoy bien con Dios. Entonces, disparemos para las congregaciones que disparemos.
vayamos a los métodos bíblicos que queramos y busquemos las interpretaciones que se nos den la gana. La palabra es una sola. El pensamiento de Dios es uno solo. Lo único que nos queda a nosotros por hacer es obedecer. Dios conmigo, ¿qué hizo? Una cosa de las que hizo, como conté anteriormente, fue el testimonio de darme una oportunidad de vivir nuevamente. En ese momento que estaba perdiendo la vida, podía ya no estar acá durante muchísimos años atrás. Él me dio una oportunidad. Me dijo, te voy a alargar los días, te voy a alargar los años, pero no para que los viva como a mí se me dé la gana, sino para someterme a Dios. ¿Por qué? Porque en Él está la bendición. Y ahí comprendí, pero vos en la cruz lo que hiciste fue compartir conmigo la eternidad, algo que no merezco, algo que no tengo por qué tenerlo, que no lo puedo comprar, que no lo puedo hacer, ni así sirviéndole hasta el último día de tu vida, vas a poder pagar la eternidad. La eternidad nadie la puede pagar, es un regalo. Y Dios se dignó de allá, de estar en la santidad, porque Él es santo, 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 y nadie si no está en santidad podrá ver a Dios, como lo dice la palabra, nadie que no esté en santidad no podrá ver a Dios. Bueno, se dignó a bajar a nosotros los pecadores, los rebeldes, los que de repente miramos para el cielo y decimos, ah, vos no existís, no servís para nada, si vos existieras no habrían tantas muertes, si vos existieras no estaría enfermo, si vos existieras no estaría pasando trabajo económico, si vos existieras, y todo eso que hacemos, que pareceríamos una pequeña hormiga muy milésimamente chiquitita, ¿verdad?, enfrente a un Dios todoeterno, revelándonos permanentemente, Él quiso compartir la eternidad con nosotros. ¿Pero dónde somos procesados? En la tierra. ¿A través de quién? De Satanás, el diablo. ¿Quién es el que nos ayuda a procesarnos? El diablo. Dios usa a Satanás para provecho de nuestra propia vida. Lo que pasa es que no lo entendemos, porque él con su desobediencia, con toda esa tentación que nos viene a traer, si nosotros nos sometemos a Dios, como dice la palabra, no preciso calcular tanto. Someterme a Dios, ¿qué significa? Debo obedecer. Entonces, cuando Satanás viene, Él me está ayudando a que yo me procese, sea más fuerte con Dios y pueda resistirle y vencerle y poder entrar en la eternidad por siempre. Entonces, es necesario entender dónde estamos parados. Entonces, por más que yo encuentre un comentario en internet, no porque o una persona me enseñe con un comentario, no porque dice que no habla de esto, no habla de aquello, no, la palabra es clara. Lo que nunca nos deja la palabra son dudas, nunca tiene oscuridad. Otra cosa que entendemos es, bueno, la eternidad es para aquellos que la quieran recibir. Entonces, como decías vos del tema de la gracia, hoy en día se toma la gracia como libertinaje, porque se toma así. Ah, porque como Dios me ama por gracia, mis pecados fueron perdonados, son perdonados y van a ser perdonados hasta el último día, entonces yo hago lo que quiero, igual soy salvo. Y eso no lo dice la palabra. Dice que cuidemos nuestra salvación con temor y temblor. Y no me voy a cansar de repetirlo hasta el último día que tenga que estar antes de entrar a su presencia. Dice la palabra de Dios que cuidemos nuestra salvación con temor y temblor. Se puede perder. Así es, ¿no? Pensaba en eso de la cabeza, ¿no? Y cuando nosotros vemos una persona, ¿verdad? Que de repente la persona en su mente, ¿verdad?, quiere hacer algo, pero el cuerpo le reacciona de otra manera. Hablamos de una persona discapacitada, ¿no? Cuando nosotros vemos la cabeza, que es Cristo, y ahora la palabra ya nos dejó lo que Él piensa, pero el cuerpo quiere hacer otra cosa, hablamos de una iglesia discapacitada, una iglesia enferma, una iglesia que realmente no está obedeciendo la cabeza. ¿Por qué? Porque la cabeza nos está dando la orden. O sea, la cabeza de la iglesia es Cristo, dice allí en Efesios claramente, ¿no? Y cuando la cabeza, que Él nos marca, ¿verdad?, claramente en su palabra, qué es lo que debemos hacer, y el cuerpo quiere reaccionar como Él quiere, que es lo que pasa hoy en día. Entonces vemos que una iglesia enferma, una iglesia discapacitada, una iglesia que no está obedeciendo la cabeza, y por eso es que vemos realmente cómo la iglesia se ha debilitado y cómo realmente la iglesia no puede vencer y no puede avanzar, ¿no?, en esta última hora final.
Por eso tenemos que entender que el cielo y la tierra van a pasar y sus palabras no van a pasar. O sea, Dios es claro en su palabra, Él dice que realmente que todo esto va a pasar, pero su palabra permanecerá para siempre. O sea, su palabra es la única verdad absoluta en un mundo lleno de mentiras. Su palabra permanece para siempre. O sea, su palabra es la verdad y la verdad nos hace libre. Entonces, tenemos que escudriñar la Escritura, tenemos que leer la palabra. No importa quién lo diga, o sea, no interesa. No interesa la persona que venga y hable o nos quiera llevar por un camino equivocado. Si nosotros leemos la palabra, realmente no nos vamos a extraviar. Dice la Biblia en Isaías que en aquel tiempo habrá allí camino y calzada, y será llamado camino de santidad. Y el que ande por aquel camino, por torpe que sea, no se perderá. Entonces, si la Biblia dice que el que ande por aquel camino, y Jesús es el camino, la verdad y la vida, dice, nadie se perderá. Entonces, si yo realmente estoy en Cristo, y por más que sea torpe, si yo leo la palabra, si yo pido al Espíritu Santo que me ayude, que me dé sabiduría, que me dé entendimiento, que abra los ojos del entendimiento, que realmente Él cada día traiga la revelación y que Él me libre en mi camino del lazo del cazador, Él lo va a hacer. Entonces es muy difícil que uno pueda ser engañado, pero cuando uno está, verdad, desconectado de la presencia de Dios, no, cuando uno no está en sintonía con Dios, es muy fácil, verdad, que las cosas del mundo se nos comiencen a pegar, verdad. Que esto es lo que el Señor le habla así a Pedro cuando él lava los pies de los discípulos. Y Pedro dice, no, no me laves, en Juan 13. Y dice, si no te lavo no tendrás parte conmigo. Y entonces le dice Pedro, no solo los pies, sino las manos y la cabeza. Y le dice, los que están limpios no tienen necesidad, sino solamente los pies. ¿Qué quiere decir eso? Que andamos en el mundo, ¿verdad? Caminamos en el mundo y muchas veces la suciedad del mundo se nos puede pegar. Pero en realidad somos apartados, cada día nos limpiamos con la sangre de Cristo, no vivimos una vida de pecado como el mundo. Pero cuando ya decidimos de nuestra voluntad, o sea, no obedecer a la cabeza, entonces tenemos un problema serio. Y la cabeza es Cristo de la iglesia. Y cuando nosotros no obedecemos su palabra, sus mandamientos, entonces tenemos un problema serio y comenzamos allí, ¿verdad?, a transitar por un camino equivocado, como decíamos hoy. O sea, ahora son los tatuajes, la música y bueno, un montón de cosas que se han infiltrado, metido dentro de la iglesia que realmente, o sea, nos están alejando cada vez más de la presencia de Dios. Y lo más tremendo de esto no es solamente eso, sino que es la apostasía que ha entrado en la iglesia, ¿no? Porque esto lo vemos y todo esto nos está llevando, ¿verdad?, a este desenlace final, o sea, en el cual realmente estamos cayendo en cosas que realmente la palabra nos enseña. Claro, cuando uno lee el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, como leíamos hoy, la Biblia no ha cambiado, Dios no ha cambiado, Jesucristo no ha cambiado. La palabra de Dios permanece para siempre. El tema es que nosotros como iglesia debemos reaccionar y debemos darnos cuenta dónde estamos realmente parados. Y bueno, entonces el pueblo de Dios que haya sentido convicción de pecado, hacer una oración, hacemos una oración. Y bueno, y aquel que de repente no es pueblo, pero que le interesa llegar a Dios, es bueno que ya vaya llegando con las buenas actitudes bíblicas, ¿verdad?, en su vida. Los invitamos a orar, amén. Señor Jesús, en esta hora renuncio a toda obra de tatuajes en mi piel, en el nombre de Jesús de Nazaret. Te pido perdón, Señor, si he mancillado mi piel con cualquier clase de marca, Señor. Yo renuncio a ella y te pido perdón, Padre, para que me hagas libre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.